Estimados estudiantes, sean ustedes un excelente mañana. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Solamente iniciamos la grabación y procederemos a dar inicio al tema que corresponde a la semana número 14, con el tema tortura y tratos inhumanos, con lo que estamos casi culminando el cierre del semestre y con ello pues ya casi la culminación de su octavo semestre. Así que iniciamos con el tema correspondiente al día de hoy. Y de forma empezamos con el objetivo de la clase, que no es más que el estudiante comprenda que la tortura se encuentra definida por la Corte Penal Internacional como un crimen de lesa humanidad. Pues no son pocos los estados que afrontan esta serie de temores frente a ese azote social, que año con año pues deja millares de víctimas de carácter inocente, vejadas, traumatizadas y en algunos casos extremos pues llegan a perder la vida. Y este crimen desafía más que los procesos imaginativos de la raza humana, ya que millares de infantes, mujeres y hombres son víctimas y serán víctimas de este vejamen. La tortura en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad está plagada de relatos y de historias que se han trasladado de forma oral, de generación en generación, en las que se deja claro que ya existían estas formas de castigo, tales como la flagelación, el cercenamiento y el sometimiento, mientras eran reducidos al máximo en cuanto a su tortura psicológica, que en ese entonces pues evidentemente no se tenía tipificado como tal, pero se lograba un sometimiento de la autoestima a raíz de los vejámenes, de las humillaciones, al máximo de la dignidad humana. Esta historia de la tortura en el transcurso de la evolución de la raza humana, pues la plantean inicialmente los historiadores y los antropólogos, así como los psicólogos, que señalan que el inicio de la humanidad hubo instantes en las cuales las tribus completas eran subyugadas y sometidas, debiendo soportar todo tipo de barbaridades. Pues sin ir muy lejano y todavía teniendo los acontecimientos vandálicos de hace algunos días, pues podemos darnos cuenta y a través de la historia que se conoce de las dos partes,
que la conquista pues fue una invasión, fue un sometimiento, fue un genocidio y etcétera. Parte de ello es lo que le tocó vivir a nuestros ancestros. De esa cuenta entonces, cuando las tribus y los pueblos fueron sometidos y subyugados, debiendo tolerar abusos, no solamente contra la dignidad, sino abusos de tipo de agresión sexual contra las féminas, mataban a los recién nacidos. Todo esto producido por los llamados conquistadores, que realmente hoy día sabemos que no fue tal la conquista, sino fue una invasión. Que no son más que depredadores humanos que estuvieron, como hoy día, al servicio de políticas económicas, de los subyugadores, de los mal denominados conquistadores. Por ese motivo, se estableció que comunidades enteras fueron sacrificadas para poder alegrar a los dioses paganos y, en el mejor de los casos, esclavizándolos, cercenándoles sus órganos reproductivos a los varones, violando y abusando sexualmente de las mujeres, con la finalidad de evitar la expiación y reproducción. De esa cuenta, no solamente mutilaron, violaron y privaron de la libertad a quienes oponían una mínima resistencia derivado de la tecnología en cuanto a la belicidad de sus armas de guerra. La tortura en la historia de las comunidades indígenas, en las cuales la resistencia pues se mantuvo. Sin embargo, la inferioridad, no solamente en el número de agresores, sino en la capacidad, en la calidad del armamento y sobre todo que los subyugadores presenciaban y tenían entrenamiento militar, y estos arremetían indiscriminadamente contra hombres, mujeres, niños, ancianos y todo aquel que se moviera y se opusiera a sus ciegos y nefastos deseos de violentar los derechos más mínimos de estas comunidades indígenas, específicamente en este punto de América. No contentos o no satisfechos con lo anterior, procedían a mutilarlos, a quemarlos, a lapidarlos y una serie más de vejámenes que pues la clase no es de historia, sino que es solamente darles unos pincelazos de la misma para que ustedes no olviden su identidad y pues independientemente de sus convicciones, no hay día de la hispanidad, hay día de la invasión. De esa cuenta, entonces, sería interminable seguir enumerando las situaciones que se dieron en la invasión de América y los cuales se cobijaban bajo tratados legales, eclesiásticos, que en esa época pues tenían una significada relevancia. Sin embargo, algunos de ellos también ponían como escudo la religión, la Biblia y la palabra de Dios dentro de los tratos legales, los cuales pues hacen referencia a la forma en que fue evolucionando la historia humana dentro de los ámbitos de la tortura en los tiempos anteriores, en los cuales pues era normal y aceptada
e incluso estaba legislado en esa época, y era considerado legal. Desmembrarlos, mutilarlos, etcétera. Recordemos que dentro de la Inquisición, el que estaba fuera de la normativa establecida por la Iglesia, pues era prendido en la hoguera y era aniquilado bajo el tema de ser un hereje. De eso se desprenden muchísimas aristas en las cuales nos llevaríamos todo el periodo. Y como les repito, no es una clase de historia ni antropología, sino que es solamente para que ustedes pues recuerden cosas que alguna vez dentro de su formación académica han escuchado, sin estos argumentos más específicos. Las historias de los empalados, de los lapidados, de los lanzados a la hoguera, de los amputados, así como los castigos por daños ocasionados, eran normales. Recuérdense que al ladrón pues se le mutilaban los dedos, y si era reincidente pues hasta el carpo, se le cortaba el pabellón de la oreja, etcétera. Habían muchísimas formas de evidenciar socialmente eh, a los ladrones y a los que iban en contra de las normas establecidas por los imperios o por la iglesia, pues recordemos que también eran lanzados a la hoguera. Incluso existen, con lujo de detalles, muchos documentos, testigos mudos de estos hechos eminentemente criminales, reñidos con la preservación de la vida y de los derechos humanos, cómo se comportó la humanidad a principios de la evolución y cómo se dieron estos acontecimientos de los supuestos conquistadores en el exterminio de culturas enteras y de, por supuesto, seres humanos. Dentro de esta misma contextualización de la historia y la tortura, se viene el desarrollo o deviene el desarrollo humano, en el cual es necesario hacer una introspectiva, y nuestro recorrido se debe detener en el código de Manu en la India. Este era el código de Hammurabi, Babilonia, el rey del talión, que entre muchas otras sirvieron de base para la formación de los derechos, para la formación del derecho penal en el mundo. Pero ya se contenía la tortura ya se contenía en ellos la tortura como un proceso de penalización o de sanción. Dentro de los 3 ensayos de derecho penal Manu Hammurabi y las del talión, por llamarles de una manera, las sanciones no se circunscribían únicamente a la muerte para quien robaba o bien cometía un homicidio, sino que por el contrario se sumaban y se materializaban algunas otras penas, como era la amputación de los miembros genitales de los varones y la lapidación y el cercenamiento de los dedos de las manos a los ladrones, como ya les había dicho. Asimismo, la tortura como castigo pues se consideraba normal para quienes rebasaban los cánones establecidos o bien los transformaban en esclavos. Inicialmente fueron los afroamericanos de hoy día, en ese entonces los africanos
que transportaban los grandes galeones como esclavos, o bien cuando sometían a las tribus débiles y estos pseudoconquistadores los transportaban de su hábitat normal hacia otro lado y los vendían como esclavos. En algún momento fueron identificados en sus derechos y procedimientos, como por ejemplo el derecho penal del enemigo, de lo que estamos del todo en contra, pero que no sabemos cómo fue evolucionando en esa época hasta el derecho del enemigo, en el cual se ha transformado en políticas diferentes. La tortura. La tortura inicialmente la podemos nosotros conceptualizar como un acto de causar inicialmente un daño físico o bien psicológico, y en el peor de los casos, ambos, de manera intencional, lo cual se vincula principalmente al dolor físico que puede o no desembocar en la muerte de la víctima. ¿Cuál es el objetivo? Este puede ser variado. Podemos obtener una confesión, como era antes el derecho penal en Guatemala, o información de la víctima o de un tercero, como una revancha, como una venganza de un hecho cometido por la víctima o bien por una persona tercera. De igual manera, como preludio a una ejecución en cuyo caso se habla de muerte y suplicio, o simplemente se le puede denominar entretenimiento sádico para los torturadores. El daño físico. Como ya vosotros sabéis, se puede causar de múltiples formas. Pues el daño físico se puede causar al golpear con objetos romos, o bien cortar con armas blancas que sean profusamente filosas y puntiagudas, o bien arrancarle las uñas o estirar las articulaciones hasta lograr desmembrarlas, como era en la época antigua, que tenían un burro de tortura que no era más que atar un lazo y alar de tal forma que se desmembraban del bloque humano, desde los hombros hasta las caderas, lo cual también hacían en la guerra de Serbia. Para no ir muy lejos, en el año 1990 al año 1995, amarraban con cadenas las extremidades de los enemigos, 4 vehículos de doble tracción, y los desmembraban. De esa cuenta, entonces, también era muy común que se les causaran quemaduras producidas por objetos incandescentes que irradiaban calor. De esa cuenta, el corte, el daño de los órganos genitales, incluido el ano, pues lo sentaban sobre troncos afilados, puntiagudos. Las violaciones constantes y variadas que se daban y se pudieran causar en ese periodo de la historia era con el único propósito de causarles la muerte, y por supuesto de los sádicos que lo hacían, que eran los victimarios, pasar un momento de entretenimiento. En cuanto al daño psicológico, este se puede realizar mediante la privación sensorial, el aislamiento, la humillación, ya sea verbal o física.
causarles vejámenes. Y ahí les pongo el ejemplo, la guerra de Irak, en la cual toman prisioneros los vencedores, los llevan hacia una base que tienen en Guantánamo, y ahí pues se evidenció porque se tomaban videos y uno de ellos se filtró de ver los vejámenes que hacían con estos prisioneros. De igual manera, la manipulación de la información sobre el detenido o sus allegados, la mentira, la desorientación física y mental, pues se mantienen en lugares de 2x2, en los cuales no hay la penetración de la luz del sol, todo el tiempo tienen la misma calidad de luz artificial. De esa forma no saben si es de día, si es de noche, mucho menos la fecha o el día en que se encuentran. Esa tortura mental y psicológica va minando a las víctimas hasta causarles psicosis, que se pueden volver trastornos mentales irreversibles. De esa cuenta, entonces, no solamente las torturas físicas y las ejecuciones son las que contribuyen a romper y resquebrajar la moral de las víctimas. El protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul es un documento que contiene lineamientos básicos con estándares internacionales de derechos humanos para la valoración desde el punto de vista médico, psicológico, de un individuo que se presuma es o haya sido víctima de tortura o algún maltrato. Si ustedes no lo han leído, por favor, accesenlo. Eso lo encuentran libremente en internet. ¿Qué es el protocolo de Estambul? Como les decía, el protocolo de Estambul es un manual de investigación documental efectiva que aborda una temática sobre tortura, castigos y tratamientos inhumanos y crueles, degradantes, y todo aquello que sea producto de la iniciativa de este tipo de vejámenes. De esa cuenta y a esas instancias, la Organización de Naciones Unidas fue precursora de este documento, el cual inicialmente fue presentado el 9 de agosto del año 1999, cuyo único propósito y finalidad es combatir la tortura, incluyendo orientación y elementos centrados en la misma respecto a las normas jurídicas internacionales vinculadas, así como los códigos de ética que se manejan a nivel profesional que se consideren pertinentes. La investigación legal y las consideraciones respectivas durante las entrevistas a los victimados, los cuales presenten señales físicas o bien se consideran tener indicios psicológicos, que todo ello va a ser parte de la definición de tortura recogida de la Convención de Naciones Unidas contra la tortura u otros tratos de origen inhumano o degradante, que deviene del año 1984. Se entenderá por el término de tortura, como ya definimos, todo acto por el cual se infrinjan intencionalmente a un ser humano dolor, sufrimiento grave, sean estos físicos o psicológicos.
con el único propósito, con el único fin de obtener de estas instancias una información o bien una pseudo confesión. Le digo pseudo confesión porque con el propósito de mitigar que sigan con ese tipo de actos, cualquiera dice hasta misa. ¿Cuál es el objetivo entonces del protocolo de Estambul? Su objetivo es ser una guía en la cual se contengan lineamientos básicos fundamentales, los cuales provean estándares internacionales en derechos humanos para la valoración pronta y oportuna de aspectos médicos y psicológicos respecto de personas que se presuma hayan sido víctimas de maltrato, tortura, vejámenes, ya que su aplicación va a requerir no solamente reconocer el contexto en el que se dan estos hechos, es decir, realizar una investigación de rutina que lleve a evaluar exhaustivamente aspectos psicobiosociales de las víctimas. También es importante recalcar que este manual fue elaborado a fin de establecer procesos de defensa en cuanto a los tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes que aún hoy día son perpetrados en muchas partes del mundo. ¿Cómo debemos aplicar este documento? Sabemos que la tortura es todo aquel acto en el cual se infringe a una persona dolor, sufrimiento graves, no solamente físicos, sino que también a nivel mental. Podemos tomar como parangón que en la antigua Grecia la tortura se aplicaba básicamente a los esclavos, bajo circunstancias a un extranjero cuando éste enfrentaba un juicio, con el único fin de asegurar que dijeran la verdad, lo cual pues ya sabemos que eso no es cierto, pues alguien que está sufriendo dolor y vejámenes es capaz de aceptar cualquier tipo de situaciones con el propósito que disminuyan este tipo de situaciones físicas y psicológicas de agresión. Tenemos opiniones como la de Amnistía Internacional a nivel global. Ellos establecen que existe una prohibición en cuanto a la tortura en todas y cada una de sus formas de crueldad y humillación, aproximadamente desde el año 1948. Esto después de la finalización y rendición de Japón y Alemania e Italia, que eran los del eje comandados por Hitler, con la victoria de los aliados. En este año, pues se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hoy día, en aproximadamente 156 países, se signó la convención en la cual se eliminan todos los vejámenes y las formas de tortura
en cuanto a ese grupo de naciones que están englobadas dentro de las Naciones Unidas. Tenemos que dejar en claro que el protocolo de Estambul no es para evaluar señales o síntomas de daños emocionales y físicos que supuestamente hayan dejado los actos crueles de tortura. ¿Cómo se ejerce la tortura? Comete delito de tortura el servidor público con motivo de sus atribuciones infrinja a una persona sufrimientos o dolores graves, sean físicos o de carácter psicológico, con el propósito de obtener de la víctima información o bien castigarla por un acto que haya cometido o que se sospeche que cometió. Y para hacerles más puntuales, esto se produce mucho en los entrenamientos del ejército o de la policía, en los cuales se debe o existe una supuesta disciplina. Las señales físicas de tortura. Debemos, para establecer esto, no solamente es constatar, como está aquí en la diapositiva, que evidentemente hay señales de vejámenes físicos, sino que es imprescindible estructurar una entrevista, ya que en toda investigación la preparación de esto es primordial. Y en cuanto a la tortura, la preservación de la vida y de la salud, pues es indispensable, inminente y es lo más importante. Debemos estructurar un historial de tipo médico que significaría dentro de nuestra planificación la estrategia general de la investigación. Inicialmente la vamos a circunscribir de forma metódica, transparente, en la cual deben de seguirse todos los lineamientos y los protocolos establecidos dentro de la línea de investigación criminalística, con el propósito de legitimar sobre muertes potencialmente ilícitas o bien lesiones leves, moderadas o graves que se hayan efectuado o realizado a seres humanos. Este tipo de investigación, colegas, debe ser integral y consistente. De igual forma, debe realizarse de una manera segura, con el fin de garantizar que no extraviemos el norte hacia donde nos estamos dirigiendo y con ello dañemos o degrademos o peor aún, pasemos por alto algún tipo de material que nos pueda facilitar el seguimiento de la auditoría, que debe ser fácilmente localizado, referenciado y desde luego cotejado. El examen físico, el examen y la evaluación son indispensables para documentar la gravedad de las lesiones infligidas a los sujetos y de esa cuenta es necesario reunir el material de una forma sistemática y ordenada. Debemos, como les manifestaba, proteger de una manera efectiva los documentos y los archivos y todo aquel material, así como las observaciones que nosotros consideremos pertinentes respecto a este proceso de investigación.
debemos requerir un sistema eficaz de información para asegurar que todo este material reunido se registre, se analice, se compruebe y se archive. Es necesario y es pertinente también mencionarles qué sucede cuando las comunidades, cansadas de los delincuentes, de la inoperancia de la justicia y de una multiplicidad de factores que nosotros podíamos enumerar, agarran o toman en flagrancia a los delincuentes y estos son sometidos, como yo presencialmente pude desafortunadamente ver, a un grupo de ladrones reincidentes que se dedicaban a abrir los vehículos de los estudiantes en Sololá, y les voy a decir, en el año 2001, y fueron copados por los mismos estudiantes, los colocaron en postes del alumbrado público, y pues yo era el responsable de la sede, y entonces les salí a dialogar con los estudiantes y les dije, miren, entréguenlos a las autoridades. No, doctor, me dijeron, aquí tenemos que poner justicia maya. Entonces, mi angelito bueno me dijo, mira, quítate porque si no, pues, te van a agarrar y te van a poner ahí también. Entonces, pues, no podía yo contra una muchedumbre de más o menos 250 personas. Eran 5 los individuos, entonces uno de ellos gritó, ¡Diesel! Y dijo el que los lideraba, que por cierto era mi estudiante, no, agua caliente. Y les derramaron en cuestión de minutos fácilmente unas 4 o 5 recipientes de los que utilizan para la manufactura de los tamales, dejándolos inconscientes. A los 10 minutos llegaron los bomberos, no pasó nada, los destrabaron, por llamarlos de una manera coloquial, de los postes de alumbrado eléctrico y los condujeron, pues no sé si a la morgue, porque iban inconscientes y semiconscientes. Se desprendían los pedazos de epidermis y de músculo de los sujetos, y con ello pues se dio un correctivo. Yo en ningún momento estoy diciendo que eso es pertinente, correcto, adecuado. Sin embargo, como les decía, y Ofelia me preguntaba, que cuál es la conducta de la gente. Lo que pasa, considero yo desde el punto de vista psicológico, y ustedes pueden dar su punto de vista jurídico, pues la gente ya se hartó de la inoperancia de los delincuentes, y como ustedes han visto en los últimos días, pues la delincuencia y la violencia está a la orden del día: asesinatos, robos, secuestros, ajuste de cuentas en la calle, etcétera, en la cual pues va sumando y contando sobre los procesos de un estado fallido de hace tiempo y sobre los procesos de un estado en el que pues no impera la ley ni la justicia, desde mi punto de vista particular. Ustedes tendrán el propio. Pues les quería decir, esto también se considera como una tortura, es decir, agarrar o tomar justicia por su propia cuenta, pues no es lo más correcto. Ya podemos ver nosotros como quieren hacer en Ecuador, por ejemplo, que los medios de comunicación social están definiéndolo como armar a la ciudadanía para que se defiendan de la delincuencia. Está más que comprobado que la utilización de las armas de fuego a nivel
de todas las personas, lo único que produce es más violencia. De igual forma, sí pueden presentar cargos, pues, o sea, ya esos son otras instancias en las cuales la justicia evaluará lo pertinente. Continuamos porque el tema es apasionante, pero este es un poco largo. Y el protocolo de Minnesota. Este protocolo va incluido dentro de la aplicación de las normas que establecen en la actualización de la versión original tutelada como Manual de las Naciones Unidas. El protocolo de Minnesota tiene como objeto la prevención y la investigación eficiente de las ejecuciones extrajudiciales. Aquí lo tenemos más que evidente en 3 pasos. Una bolsa plástica solamente cubre los ojos, después cubre hasta la barbilla y luego posteriormente la sujeción hacia la parte posterior de la tráquea, causando no solamente asfixia, sino estrangulamiento. Pero les decía entonces que el protocolo de Minnesota va a establecerse sobre investigaciones eficientes de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias, que por supuesto son arbitrarias, completando los principios de las Naciones Unidas en lo relativo a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales, ya sean sumarias y por supuesto se consideran arbitrarias. Este fue un procedimiento elaborado también por la Organización de Naciones Unidas en el año 1991, en el cual se procedió o se pretendía la investigación de los crímenes de lesa humanidad o bien ejecuciones por parte de personas que constituyeran o se constituyeran como miembros del Estado, buscando con ello evitar que los funcionarios sospechosos pudiesen actuar, influir dentro de la investigación. ¿Cuál entonces podríamos nosotros considerar como el objeto del protocolo de Minnesota? El objeto del protocolo de Minnesota no es más que proteger el derecho a la vida, a la justicia, y con ello establecer cuáles son los procesos mediante los cuales debe de establecerse la rendición de cuentas y el derecho a una reparación digna. De esto, pues, nosotros tenemos suficiente, sobre todo en el interior. Es un dolor de cabeza viajar porque los antiguos combatientes que eran de parte del Ejército Nacional están pidiendo un resarcimiento para ser igualitarios con el resarcimiento que se les dio a las tierras arrasadas. Y yo no voy a poner en tela de juicio si eso no es justo, sino que solamente se los pongo de parangón o de ejemplo
en el cual, buscando la reparación digna y el daño causado durante el conflicto armado interno, que duró 30 años, como ya es de su conocimiento, en el cual todavía fueron resabios de la primavera democrática, que duró 10 años, hasta la intervención de gobiernos extranjeros y la caída de Jacobo Arbenz Guzmán, que fue el segundo gobierno de la revolución, que también los invito a que lo lean, que es muy, muy interesante. En cuanto a la aplicación del protocolo de Minnesota, esta procede o establece que se debe de efectuar una investigación exhaustiva de todas las muertes ilícitas, mutatis mundatis, que es una frase en el latín que significa cambiando lo que se debía cambiar. Mutatis mutandis. Esto informalmente, el término debe entenderse estableciendo, si ustedes quieren, una analogía, y pues lo podríamos comprender como estableciendo o haciendo los cambios necesarios. Este término se utiliza frecuentemente en leyes, también dentro de los procesos económicos, cuando existe sospecha de desaparición forzosa. La muerte dentro del protocolo de Minnesota. Esta puede haber sido causada por actos o bien por omisiones del Estado, de sus órganos o agentes que pueden ser atribuibles al Estado en violación flagrante de sus obligaciones en cuanto al respeto al derecho a la vida. También sabemos que la muerte puede sobrevenir por un estado natural. Cuando una persona está privada de su libertad o se encontraba bajo la custodia de los órganos jurisdiccionales o bien de agentes, y para situarlos en el ámbito jurídico, dentro de las carceletas. Por último, la muerte puede ser por el incumplimiento del Estado en cuanto a su obligación plasmada en la Constitución de proteger la vida de los ciudadanos. Los principales principios que generan la investigación. Yo les quise dejar a sobreentendido el hecho de que alguien esté encadenado, viola su principio de libertad, de preservación de la vida, de su dignidad, etc. La preservación de la vida, sabemos que en toda investigación, la preservación de la vida es un aspecto fundamental e importante. Esta debe ser metódica y debe de ser transparente. De esa cuenta, entonces, debemos generar procesos estratégicos dentro de la investigación que nosotros planteemos para que ésta pueda desarrollarse de una forma metódica y exista una rendición de cuentas.
siguiendo todos los parámetros y lineamientos, por supuesto, que establecen los procedimientos de investigación, las cuales deben ir dirigidas respecto a la averiguación de todas estas muertes ilícitas. Esta debe ser de carácter integral, debe ser segura, con lo cual nosotros podamos garantizar que no se extravíe, dañe o se pueda duplicar de manera fraudulenta la información que está contenida dentro del material que nosotros logremos facilitar para el seguimiento de una auditoría forense, en el cual de una manera simple debemos localizar todo lo que está establecido y referenciado, con el propósito de proteger, registrar y archivar estos documentos, ya que los hemos reunidos de una forma sistemática y ordenada. Debemos proteger la misma, de tal manera que todo el material y las observaciones que nosotros hayamos realizado de manera pertinente sean complemento de este proceso de investigación, el cual va posteriormente a servir como un proceso evaluativo eficaz de esta misma información, ya que todo el material que nosotros logramos reunir va a ser evidentemente analizado, cotejado, comprobado y posteriormente, salvo mejor opinión de quien lo esté desarrollando, sea archivado. Los tipos de pruebas y las muestras. Aquí, como bien sabemos nosotros, estimados colegas, es necesario tener en cuenta diversos tipos de pruebas, toma de muestras, recolección de indicios de restos humanos. Este tipo de pruebas y muestras pueden ser biológicas y humanas, las cuales en algunas ocasiones pueden ser tomadas directamente de la estructura anatómica de los humanos, o bien de artículos utilizados por las personas que se trate, entre los cuales podemos mencionar cepillos dentales, de cabello, ropa, que no haya sido sometida a procesos de lejía, es decir, lavarse. En cuanto a los depósitos de cadáveres, los laboratorios de antropología forense. Y ahí me quisiera detener. Desafortunadamente existe una ONG que se dedica a la identificación de restos óseos de los personajes del conflicto armado interno, la cual está situada en la zona 2. Ellos amablemente, si nosotros hacemos el trámite, pues nos pueden recibir. Sin embargo, creo que el punto es que es solamente en horas hábiles y son, bueno, de hecho ya eran, porque ya tuvimos oportunidad hace un par de años que nos permitieron ir a ver la forma en que trabajan y ver la cantidad de archivos que tienen aún pendientes y cuántos han identificado a través del ADN, etcétera. Esto con el propósito académico. Voy a definir con ellos si hay alguna forma virtual en que nos puedan presentar esto, o me lo proporcionen y yo se los presento, solamente para que ustedes lo conozcan. Pero solamente es
una inquietud. No me estoy comprometiendo porque no lo sé. Dentro de este contexto podemos definir que las muestras biológicas pueden ser, como ya saben ustedes, tejidos blandos, tejido óseo, piezas dentales, muestras de fluidos o muestras hemáticas. Dentro de los fluidos podemos mencionar la orina, la saliva, el semen, el humor vítreo, el cabello, las uñas, etcétera. Las sustancias físicas no biológicas. Estas se consideran sustancias químicas, las cuales van a identificar sustancias desconocidas en la escena del posible ilícito y pues presuntas drogas o sustancias de origen químico, sean tóxicas o no, así como residuos de pólvora, indicios de proyectiles. Recordemos que estos se vuelven pruebas hasta que el señor juez las admite como tales. Materiales explosivos y todos aquellos elementos que se consideren desde un punto de vista químico. También existen las pruebas y las muestras digitales. Dentro de las armas, dentro de las sustancias químicas no biológicas, podemos establecer las armas de fuego. Los exámenes de armas cortas o armas largas, proyectiles, ojivas, las cuales fueron disparadas. De igual forma, los perdigones de las escopetas. Estas se debe solicitar un informe balístico que corresponde respecto a su disposición, trayectoria, disposición, alcance, postura de las armas de fuego y posteriormente al disparo de las mismas. La dactiloscopía o las huellas dactilares. Con esto lo que pretendemos básicamente es identificar personas concretas con un alto grado de probabilidad, disposición de las aristas y los surcos que forman la piel de los pulpejos de los dedos, de las palmas de las manos, de los pies, así como la toma dactiloscópica para observarlas y cotejarlas en distintas superficies. Recordemos que con quien generalmente el criminólogo coteja esto es con RENAP o bien con los archivos digitales que tiene el DICRI, el DEINC, etc. La tortura tras pruebas que no se consideran biológicas. Estas pruebas que no consideramos biológicas, armas y municiones de uso militar, análisis de fibras, de ropa, impresiones en patrones como la suela de los zapatos, los neumáticos, patrones de dispersión, marcas de herramientas, etc. Los tipos de pruebas y muestras digitales van a ser consideradas como aquellas imágenes contenidas en cámaras de biovigilancia o bien la internet, en computadoras, en documentos captados por los móviles o por dispositivos de almacenamiento. Hay o se consideran diversos formatos, como pueden ser las fotografías,
las grabaciones, audios, vídeos, comunicaciones por chat, por correo electrónico o bien por las redes de mensajes, ya sean estos SMS o apps, en los cuales pues se encontrarán dentro de teléfonos móviles y redes sociales. Las muestras de suelo o medio ambiente. Estas son muy importantes, compañeros, pues ya sabemos que hay escenas cerradas, abiertas y mixtas. Entre las muestras de suelo y del medio ambiente, pues estas se encuentran al aire libre y recordemos que básicamente se modifican o se distorsionan a través de los cambios del clima. La lluvia, la erosión, el tránsito, etcétera, pues desaparecen estos indicios probatorios. Tomar las muestras del piso o del medio ambiente, tomar muestras de una posible escena del crimen o de la zona circundante, nos va a permitir, en cuanto al criminólogo, al criminalista, al experto forense, determinar niveles referenciales y con ello proceder a hacer croquis, toma de fotos de ropa, calzado y de algunos otros indicios que nos puedan hacer posible la identificación de los presuntos autores. Vamos a las posibles directrices respecto a la excavación de fosas. Con ello, lo primero que tenemos que determinar, bueno, aquí como ustedes pueden ver hay restos óseos que son huesos largos. Este puede ser un fémur, un húmero y los demás pues restos de vestimentas, como pueden apreciar ustedes acá. Les decía que el nivel de profundidad en cuanto a la exposición del cadáver, lo más ampliamente posible, va a exponer los restos, los cuales deben de ser limpiados con cepillos blandos o bien broches. Se fotografían y se trazan croquis y esquemas de los mismos lugares. En cuanto a los hechos, la medición de la longitud total de los restos dejados para que pueda haber una evidencia de la posición en que se encontraba la fosa. Puede ser individual o puede ser una fosa común. Y o sea, tenemos que tener un aspecto de mucho cuidado en cuanto a que cada conjunto individual de restos óseos, ropa y algunas otras pruebas que nosotros consideremos vinculantes o conexas se han de acondicionar y evidentemente se deben de etiquetar y codificar de manera adecuada y pertinente. La autopsia. En esta pues vamos a proceder a describir y a registrar todas las características que nos van a permitir identificar al fallecido. Esto en algunas ocasiones se considera imprescindible. Mediante la descripción y registro de todos los procesos patológicos presentes, incluidas las lesiones que podamos evidenciar macroscópicamente.
en el cual vamos a poder establecer conclusiones respecto a la identidad del fallecido. De ser necesario, estas conclusiones respecto a la causa de la muerte y los factores que contribuyeron a ella. Evidentemente, esto se va a comprobar de una manera fehaciente en el laboratorio. Los principios generales de la excavación de fosas. El médico forense debe hacerse responsable de la necropsia y posteriormente de rendir un informe pertinente circunstancial al respecto. El cadáver debe, dentro de ese informe, estar a disposición del médico forense durante un periodo mínimo razonable. Si imponen condiciones inaceptables, el médico forense debe tener la posibilidad de negarse a rendir un informe si no hay factibilidad de realizar un examen minucioso, ya que el cuerpo del fallecido se sustenta al control de la familia y se pone bajo el mecanismo de investigación. Deben de tenerse también imágenes radiológicas, las cuales debemos establecer el cuerpo, que son fácilmente inspeccionables, con el propósito de ayudar a interpretar una lesión o bien una enfermedad, un impacto de arma de fuego, que nos va a servir para comprobar estos indicios, trasladarlos a los tribunales y puedan considerarse como pruebas ya sustantivas. Y si también es posible, efectuar una clasificación de la víctima en cuanto a el almacenamiento de la toma digital, y asimismo permitir o volver a reexaminar el cuerpo en función de poder establecer algunas lesiones. Las imágenes digitales o radiológicas que se van a solicitar es en función de comprobar lo que a simple vista no se puede establecer y tenerlo como pruebas para el juicio oral y público. En este orden de ideas, las directrices sobre la autopsia deben primero establecerse una constancia de fecha. Esta constancia de fecha, la hora de inicio y también, por supuesto, la hora en el que se finalizó la misma, debe de tener como constancia no solamente el nombre del ejecutor, o sea, el médico forense, quiénes fueron sus asistentes y el resto de personas que hayan estado presentes durante la elaboración de las mismas. La toma de fotografías con una cámara fotográfica digital, si hay necesidad y tienen dentro del laboratorio forense patológico la forma de tomar imágenes diagnósticas de alta resolución, como serían
las tomografías, las resonancias del cadáver dentro de la bolsa que contiene los restos y también la posibilidad de documentar mediante estudios de imágenes radiológicas todas las lesiones que se puedan considerar que el sujeto o el individuo presente desde el punto de vista de lesiones del tejido óseo. Estas directrices de la autopsia en cuanto a la vestimenta del cadáver, sabemos que inicialmente lo primero que se evalúa es la ropa del individuo que se está sometiendo al proceso de la autopsia. Posteriormente se procede, con el respeto que los cadáveres y los seres humanos merecen, a desvestirlo, y todas las prendas y los artículos de la víctima son colocados sobre una losa contigua en la cual se toman diferentes fotografías para establecer si hay lesiones hemáticas, de fluidos, de pólvora, orificios, quemaduras, rasgaduras, etc. Y esto nos va a servir para los hallazgos del cadáver, así como evidenciar si portaba joyas y todos los artículos personales diversos que se puedan portar y que deben someterse a una evaluación minuciosa, la cual se debe clasificar de la siguiente manera. Se debe primero examinar, se describe, se registra, se etiqueta, se fotografía y se embala de forma separada. Es decir, cada artículo se embala en una diferente bolsa. El examen interno. Inicialmente lo que se hace es fotografiar toda la superficie corporal y se debe dejar constancia de la edad, de la altura, del peso, por supuesto el género, la longitud y el estilo del cabello, su estado nutricional, su desarrollo muscular, el color de la tez, de los ojos y del cabello. Se debe dejar explícita constancia del grado de la ubicación y la fijación de la rigidez cadavérica, de las livideces que presenta, con el propósito de estimar el tiempo del fallecimiento. Necesito, por favor, que me digan si me pueden ver, porque tengo problemas con la iluminación artificial. Si no, pues vamos a utilizar otra que tengo aquí. Contéstenme por el chat, por favor. También es necesario dejar constancia del grado de ubicación en que fue encontrado el cadáver. Ya fotografiado todo, se tiene que establecer la formación adiposa, su estado general. Gracias. Si hay larvas, si hay huevecillos, si hay ninfas, se podía fotografiar, como evidenciamos primero, todas las lesiones. Debemos pasar al procedimiento de describir su dentadura y se deja constancia fotográfica. En algunos países un poco más desarrollados se sacan impresiones en cera y después se vacía yeso
por si el cadáver no estuviera identificado, para cotejarlo con historias médicas dentales. Es también muy importante recoger como mínimo 1 milímetro de humor vítreo. Ya sabemos que el humor vítreo está en el ojo. El examen interno. El examen interno se hace de una forma sistemática, el cual se ha realizado el examen de tal forma que se ha regionalizado en cuanto a sistemas, aparatos, para contextualizar todo el proceso anatómico. Registrado el peso, el tamaño, o sea, las dimensiones en cuanto a sus medidas, su género, el color y la constancia de cada órgano o la consistencia de cada órgano, lo cual se anota y se establece si en esta se encuentra alguna una deformación, hay neoplasias. Las neoplasias son masas, tumores, hay procesos inflamatorios, hay presencia isquémica, hemorrágica, o bien procesos de instrumentación quirúrgica que se evidencian por los grados de forma en que se mantienen los tejidos en cuanto a las adherencias. Adherencias son formaciones, para decírselos desde un lenguaje coloquial, como telas de araña que se forman a través de los órganos, que son nada más que las cicatrizaciones del tejido interno, y estos pues evidencian la ausencia por instrumentación quirúrgica de alguno de los órganos, como son los más simples, el apéndice, la vesícula, un riñón, una parte del estómago, el vaso, el útero, los ovarios, etc. Las pruebas adicionales. Para examinar mejor un órgano en particular y que generan importancia para o con el fin de usarlas como pruebas de manera posterior, entre los cuales podemos mencionar muestras de tejidos o bien órganos principales. Debemos conservar por lo menos un 10%, o sea, pequeñas muestras representativas para posteriormente colorearlas con hematocilina, eosina, para poder evaluar los tejidos histológicos y si es necesario, pues presentarla como una evidencia y posteriormente una prueba. Se debe de extraer también por lo menos unos 10 centímetros de sangre, de orina. Ya dijimos del humor vítreo de 1 centímetro. Si la vesícula biliar está presente, pues se extraen unos 2 o 3 centímetros de bilis. Se extrae también una parte de contenido gástrico. Se hace de oficio una extracción por debajo de las uñas, del pelo, esto con el propósito de definir si existen agresiones de tipo sexual o bien de otro origen, en el cual sea imprescindible tener estas evidencias con el raspado de las uñas. Esto con el fin de establecer elementos probatorios a futuro. Es necesario también dentro del procedimiento de la necropsia tomar porciones del vaso, ya que
Es necesario a fin de eh, ver si hay eh, tóxicos dentro del organismo o bien algunos otros productos químicos. eh, y si hubieran, pues, como ya dijimos, larvas, ninfas, etcétera. En cuanto a la sección del vaso, es uno de los mejores órganos, pregunta de la maestría, para definir y poder recuperar el ADN, por lo menos con 2 gramos de tejido. Estas son pruebas de origen molecular que no se hacen con frecuencia, pues su costo es muy alto y resultan a veces muy onerosas para los sistemas de salud. Debemos identificar si existen cuerpos extraños a efecto de sacar raspados. Se toman muestras del vello púbico. Si se sospecha de agresiones sexuales, del introito vaginal, del introito anal, de la boca, del cabello y evidentemente pues de las uñas. El informe de la autopsia debe ser exhaustivo para que cualquier otro colega o cualquier otra persona que lo lea dentro del ámbito forense pueda establecer de manera simple y fácil las conclusiones a las que llegó quien realizó la autopsia. Deben también formularse conclusiones específicas, razonadas, con datos objetivos respecto a las circunstancias del posible fallecimiento, indicando y explicando cuáles se considera por parte del operador las causas primarias de la muerte. Los hallazgos de tortura en las necropsias. Las descargas eléctricas pueden ser producidas a través de cables conectados a una fuente de electricidad, como por ejemplo las suministradas o administradas para aturdir el ganado, o bien a través de los instrumentos que usa la policía de descargas para inconscientizar a los sospechosos o a los agresores. Estos tienen una punta metálica y hacen una descarga eh, muy severa. En cuanto a los procesos puramente de tortura, estos se colocan en los pezones, en la lengua, en los labios, en la boca, en los genitales, predominantemente en el capuchón del clítoris, derivado de toda la inervación que existe en él, lo cual hace sumamente doloroso. Suelen también utilizarse geles o agua para que se puedan enmascarar las quemaduras, y estas van a variar en función de la antigüedad de la lesión y el tiempo o la temporalidad que se produce justamente después de la tortura. Cuando esta no lleva mucho tiempo, se pueden encontrar cicatrices maculosas de tipo circular, de un color rojizo, en los cuales pues se puede evidenciar que ha transcurrido algún tiempo. Se colocan nada más puntos blancos. Algunas veces pueden tener el color rojizo o pardos, o bien estar hiperpigmentados. Hiper quiere decir más pigmentados que el resto de la piel circundante, lo cual se le denomina piconas. No las que les gustan a ustedes, sino que piconas en la piel. El pincho metálico. Este generalmente está incandescente y se introduce por vía genital o anal. Y si pues es femenina, es una fémina, se ha encontrado pues una multiplicidad de lesiones en el introito vaginal, lo cual se denomina en el argot de la tortura
esclavo negro. El trauma cerrado. Esto es recurrente en la planta de los pies. Se los voy a tratar de graficar. Agarran instrumentos metálicos o de madera de superficies amplias de mango pequeño y con eso se golpea las plantas de los pies, las plantas de las manos, las caderas, lo cual no puede evidenciarse en un examen externo, porque se le coloca generalmente tela para no dejar lesiones en la piel y puede pasar desapercibido en un examen muy rápido. Sin embargo, hay que establecer si no hay fracturas de los huesos del tarso y del carpo en las manos, o de los metatarsianos, que son de las muñecas y de las manos, o que hayan cicatrices en los glúteos irregulares. Las quemaduras perianales o rectales. Estas generalmente se producen en el área del perineo o del recto. Y las enfermedades de transmisión sexual, o bien los embarazos, en estas se checan las lesiones en las mamas, en los genitales, y todo signo que pueda ser un indicio de una penetración vaginal, anal, oral, o bien cualquier otro diagnóstico que se considere diferencial al respecto. Los análisis de restos óseos. La manipulación. Una manipulación debe de ser digna en cuanto a los restos óseos. Se deben identificar cada una de las estructuras de los restos, tratando de determinar la causalidad de la muerte, la contribución a una posterior reconstrucción, las circunstancias en las cuales se produjeron los hechos que pudieron ser los causales de la muerte, restos esquematizados si se requiere de la intervención de los antropólogos forenses. La infraestructura. Para el análisis de los restos óseos debe tenerse una preparación de estos para un análisis posterior, de una creación de un perfil biológico, los cuales puedan ser necesarios para la reconstrucción primero del ser humano y el posterior informe. En cuanto a su preparación, a través de la manipulación del antropólogo forense, se va a determinar si los restos son humanos, son de animales, y si el caso puede revestir un interés médico legal, y no se trata de un caso en que se enmarque dentro de un contexto histórico o prehistórico, se debe establecer un número de individuos mínimos para examinar los restos óseos. La preparación la debemos efectuar a través del antropólogo forense para su posterior estudio. Se hace un inventario óseo a través, estableciendo el género a través de la amplitud y el largo de sus huesos, el fémur, la cadera, o sea, la pelvis. Se toman rayos X, se hace una limpieza, una recolección y se va haciendo la reestructuración de la cantidad de restos óseos hasta lograr identificar plenamente toda la estructura. Luego, un muestreo, la reconstrucción y la posterior identificación con lo que tiene. Debido al tiempo, pues voy a pasar a lo que les preocupa más, que es las preguntas, para que les tomen un screenshot y puedan responderlas después del tema del día de hoy. Agradeciendo su atención,
deseándoles un estupendo fin de semana, y si Dios lo permite, pues estamos en 8 días con ustedes en otro de los interesantes temas de su formación académica. Bendecido fin de semana, que estén muy bien, síganse cuidando, si no se han vacunado y ese es su deseo, vacúnense.